vamos a iniciar con nuestro hermano Edwin Chamorro, a quien también le damos una bienvenida muy calurosa desde México, El Salvador, Colombia y desde Ecuador. Entonces, Edwin, te damos el espacio, pero antes queremos conocerte un poquito más, queremos que nos compartas un poco sobre, bueno, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Me comentaba Lupita que pues, es secretario general, pero no me dijo exactamente en qué periodo. Nos gustaría también saber también un poco de tu tiempo de servicio. Si puedes también compartirnos cómo llegaste a la CESI y luego a partir de todo eso darnos esta trayectoria por la historia, así como lo habías pensado. Entonces, te dejamos el espacio y partimos de conocerte un poquito más. Así que bienvenido. Tu micrófono está silenciado. Ahí está. Perdón. Sí, gracias la invitación. Un saludo a todas y todos quienes están conectados. Realmente felicito esta iniciativa de los trabajos que como familia de IFES se están desarrollando a nivel de América Latina y a nivel también mundial. Así que es grato también compartir con Josué, como dirían nuestros compañeros pioneros, compañeras. Soy un compañero de milicia, un militante de la CESE. Yo soy periodista, tengo una licenciatura en comunicación social. Me especialicé más en lo que es la radiodifusión, aunque últimamente también en la multimedia y también haciendo TikToks y otras cosas. Tengo una maestría también en gobernabilidad y desarrollo, ciencias políticas, económicas. He desarrollado un poquito la docencia. En lo que tiene que ver con la CESE, conocí allá en el año 1985, cuando la Secretaría de IFES para América Latina llegó a Quito. Yo estaba por terminar la universidad y coincidió que fui a trabajar a esa oficina. Entonces, ahí conocí a Dieter Brepol, que era el secretario regional para América Latina, y de ahí comencé, o sea, de la visión regional, conocí estos primeros años pioneros de la CES. En el año 89 me involucré como ya egresado y era encargado de las plenarias del Grupo de Quito, y ahí tuvimos una célula de profesionales. Después, a ver, en el año 91 constituimos la CESE ya de manera formal con estatutos y eso. Entonces ahí se estructuró después un comité administrativo. Yo más bien he estado en el comité administrativo en su momento y después en la junta directiva. En casi todos los años he estado en alguna instancia. Actualmente estoy como presidente de la junta directiva. Y yo estuve un año como secretario general, pero eso fue de carambola, digamos, porque una vez que instituimos la CESE, en el estatuto decía que tenemos que tener un secretario general o secretaria general. El comité, bueno, éramos 3 personas de ese comité que recién surgió, pero coincidió que nombramos a la secretaria general, Janet Cedeño, una ecuatoriana, y resulta que ella en esos días le salió una beca para irse a estudiar a Inglaterra por un año. Y entonces salió, o sea, le nombramos por asamblea y todo lo legal, y ella tenía que irse. Entonces, ¿qué hacemos? Me encargaron a mí. Entonces, por ese año yo estuve desempeñando el cargo de presidente del comité y también de secretario general. Por demás está decir que fue uno de los años más bendecidos para mi vida en el peregrinaje con el movimiento estudiantil, pero a la vez fue muy agotador. Me fundió realmente y al final no era ni presidente del comité ni secretario general al final de ese año. Entonces, pero bueno, hasta ahí más o menos, pues hemos estado acompañando en las diferentes instancias, ¿no? Desde IFES estuve en un equipo de comunicación que teníamos ahí, después se sumó Jorge Atiencia, Ruth Padilla, Neil Eldrenkamp, y bueno, por ahí conocí a muchos hermanos de los diferentes movimientos latinoamericanos y he visto surgir varios hermanos, hermanas en el liderazgo de la CESE. Algunos ya están en la presencia del Señor, por una u otra razón ya partieron,
Y eso sería manera de introducción. No sigo hablando porque a veces me entusiasmo mucho y me salgo de la tangente. Gracias por compartirnos y bueno, la historia de los movimientos es así, la mayoría llegamos a liderazgos o a roles de carambola, como decís, y así el Señor también se ha movido en los movimientos de América Latina, así que qué bueno escuchar tu historia. Y bien, ahora sí nos gustaría ya introducirnos al tema que nos ocupa y para eso también Lorena va a estar compartiendo pantalla. Bueno, al inicio les decía los minutos con los que cuentan para compartir y el tiempo es tuyo, Edwin. Gracias por compartirnos y ahora ya con nuestro tema principal, así que adelante. Bueno, podríamos adelantar eso. ¿Alguna lámina ahí? A ver. La primera, por favor, ¿se le puede ampliar? Eso, por ahí está. Bueno, los tres pilares que le caracterizan a la CESE es compartir, formar y enviar. Entonces, compartir la palabra de Dios entre estudiantes y profesionales, formarlos, capacitarlos y enviarlos, ¿no?, a la misión en la universidad o donde sean llamados. En algunos casos, no siempre al ministerio estudiantil, son llamados por las iglesias o algunas organizaciones no gubernamentales cristianas. Un poquito entonces, ese es el pilar, ¿no? Compartir la palabra, el Evangelio integral de Jesucristo, formarlos, capacitarlos en todas las instancias posibles y enviarlos. Nos falta quizá, ya que está la palabra enviar ahí, enviar expresamente fuera del país. Hace poco Marina de Panamá, del equipo regional, nos decía que la madurez de un grupo es cuando comienza a enviar misioneros afuera. Así que todavía la CESE, estamos un poco más de 30 años de manera formal, todavía no sería un movimiento maduro porque expresamente no estamos enviando aún a manera de misioneros fuera del Ecuador. Eso, podríamos cambiar como les decía, la CESE a mediados de los 80s busca resurgir porque ya hubo antes, y tal vez más adelante Josué podrá retomar un detalle porque la ha indagado un poquito más. Hubo un grupo ya nacional en los años 60 y 70, por alguna razón se disolvió. En ese grupo participaron algunos conocidos, Washington Padilla, Jorge Maldonado, Estuardo López, que aún vive, es presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, y algunos otros, pero por alguna razón se disuelve. Y comienzos de los ochentas, eh, para comienzos de los ochentas, no había obra estudiantil de IFES en Ecuador. Entonces, en parte creo que de manera estratégica llevan la oficina de la CESE de la IFES, en ese tiempo era la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos para América Latina, CIEE, y se fue a Quito. Entonces, conversando después, dijeron que era como parte de la estrategia para desde ahí apoyar para que pudiera resurgir el grupo. Y para aquello vino una misionera de Noruega, se llamaba Reidun, ¿no? Se casó con un ecuatoriano, Reidun Vargas. También de Colombia vino Berta Gil, de UCU, Unidad Cristiana Universitaria. En ese tiempo Colombia envió misioneros a varios grupos, a Panamá, Uruguay, a Portugal inclusive enviaba por esos años UCU. Y entonces estuvo Berta trabajando con nosotros desde el año 84 hasta el 91, me parece. Y también estuvo en Ecuador, surgió, digamos, Janet Cedeño. Entonces, por eso decimos que la CESE se inició con cierto matriarcado. Siempre desde un principio, como CESE, las mujeres han tenido mucho espacio, liderazgo y gran parte de lo que es actualmente el Ministerio Estudiantil es al trabajo, al compromiso, al servicio, al llamado de las mujeres esenianas. Entonces, yo por eso soy muy agradecido a Dios por este aporte, ¿no? Los hombres más bien hemos sido pocos, quizá igual con el compromiso de las mujeres ahí trabajando. Y nunca hubo conflicto en ese sentido.
desde un principio que inició la CESE. En el año, bueno, hubo una etapa pionera en esos años. Se trabajó en la ciudad de, Reidun fue a trabajar en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad de Ecuador, está en los Andes ecuatorianos, en el Austro. Había un trabajo también en la ciudad de Riobamba, pero antes hubo en Ambato con otro grupo que se sumó a la CESE. Se llamaba para esos tiempos OCR. Tal vez les va a llamar la atención, pero en los 80 había mucha influencia de la revolución nicaragüense, las universidades públicas que eran en mayoría, había mucha militancia de izquierda. Entonces, este grupo se llamaba OCR, Organización Cristiana Revolucionaria. Y fue curioso, se me viene a la memoria una anécdota. El rector de una universidad, a los líderes de ese grupo, entre otros Pablo Castañeda, que está en Loja, em, Julián Gómez, está en Ambato, ya son profesionales, Fermín Durán, María Augusta, entre otros, ¿no? Trataban de hacer actividades en la universidad y el rector les perseguía, no les dejaban, no les daban permiso, pero se las ingeniaban y lograban hacer eventos dentro de la universidad. Eran, como su nombre lo indica, unos revolucionarios, estos muchachos, pero al final este, pasaron a formar parte de la CES. Eh, como OCR, un principio, y después cambió a CES el local. Pero la anécdota era que el rector los persiguió en ese tiempo, pero muchos años después la hija de este rector, eh, fue militante de la CESE, de la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, y participó activamente. Entonces, cómo dan las vueltas la vida, ¿no? Y eso gracias al testimonio de estos hermanos en Ambato, esta manera de anécdota de aquellos tiempos. En el año 89, bueno, o sea, había en Quito una serie de eventos internacionales, ¿no? Encuentros regionales, participaban los secretarios generales, entonces ahí algunos hermanos ya mayores, digo mayores que nosotros, ¿no? Pude ir conociendo. Entonces, en el año 89 hubo un encuentro de capacitación de obreros en Quito, no sé si fue el primero, pero al menos en Quito sí fue el primero. Ahí estuvieron entre otros David Baena, jovencito David, y él siempre recuerda esta anécdota que se involucró en la militancia, en el movimiento estudiantil, en el ministerio estudiantil, a raíz de ese encuentro allá acá en Quito. Y entonces, y yo también recuerdo en el año 89 en un campamento, ahí fue, sin embargo, estar trabajando 4 años en IFES, en la oficina regional, no era parte de la CESE, pero vi que valía la pena estar adentro para tratar de acompañar en lo que se pueda. Y así fue. En el 89 me involucré, en el 91 hicimos unas asambleas como manda la ley y se constituyó la CESE. Tuvimos 3 asambleas, una en Paute, en 3 ciudades diferentes, una en la Amazonía y otra en Quito. Así determina. Aprobamos nuestro estatuto y es por eso que en abril del 91 es la fecha, el 9, más o menos 7 o 9, es la fecha de constitución de la CESE con el estatuto. En el año 95 en Kenia nos afiliamos en la Asamblea Mundial como parte de la familia mundial de IFES. Pero claro, hubo trabajo pionero, como hemos dicho, a comienzos de los 80s y hasta el 91 por lo menos, que surge la CESE con 4 grupos, ¿no? El de Cuenca, Ambato, Riobamba y Quito. Más adelante se han sumado, fueron sumando otros y quizá uno de los más significativos ha sido el de Guayaquil, por un trabajo de Tarcisio Vargas y de Josué, y le voy a mencionar ahorita a José porque él tuvo ese llamado para ir a servir a Dios desde la CESE en la ciudad de Guayaquil. Estuvo varios años ahí y de a poco, como dice la palabra, si es bien o poco, hay mucho le pondrá, tanto a él como a Ruth. Les llamó en su momento a ser directores nacionales de la CESE en el movimiento estudiantil. Somos muy agradecidos de todo el aporte que hicieron en su momento en Guayaquil, Quito, a nivel nacional y ahora internacional, y siguen siendo una familia muy comprometida con la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador, la CESE. A ver,
No sé si hay cómo proyectar alguna de las otras láminas. No, no, eso por ahí. La segunda. 33 años, dice, de vida institucional. Esa podríamos proyectarla. Creo que ya me adelanté en algo, pero esos 33 años es a raíz de 1991 que nos constituimos como, como comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador. A veces me gustan recordar, porque me van marcando el ministerio, algunas anécdotas, ¿no? En esa época nos llamaba, la sigla era CESE, Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, pero el nombre no era como es hoy, Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, sino Comunidad Estudiantil Cristiana del Ecuador, así era el nombre. Solo para probar ese cambio de nombre nos pasamos el primer día de la primera asamblea como 2 horas, solo para cambiarle el nombre. Eran unos debates bastante intensos, apasionados. Entonces, la sigla se mantuvo la misma, pero el nombre cambió un poquito. De Comunidad Estudiantil Cristiana del Ecuador a Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Y además, con el pasar de los años, se le agregó Comunidad de Estudiantes y Profesionales para incluir a los egresados y profesionales de la CESE. Nos falta trabajar un poco en eso, pero bueno. A ver, ¿qué estamos por acá? ¿Qué es la CESE, no? ¿Qué es la CESE? Un espacio para construir puentes de diálogo entre la ciencia y la fe, un espacio para investigar, investigar, sí, a Jesús y la Biblia por uno mismo. Bueno, comunidad y discípulos, y comunidad y discipulado, como les decía en un principio, ¿no? Espacios de servicio a universitarios y a la universidad, con talleres, conversaciones, proyectos, foros, etcétera. Eso y un poquito más es la CESE, ¿no? Para muchos es como la familia, eh, la iglesia y la CESE. Por ahí dice que somos el brazo misionero de la iglesia en el campus universitario. Y yo diría, eso también era un motivo de discusión en algún momento. Y se decía que no éramos el brazo, sino un brazo, porque la iglesia y el Espíritu de Dios, bueno, tienen muchas formas de poder llegar a la universidad. Y nosotros no somos los únicos o los exclusivos. Entonces somos un brazo misionero de la iglesia en la universidad. Es una primera puerta. Queremos que los estudiantes, hombres, mujeres, participen en sus iglesias y sigan aprendiendo, formándose. Es decir, esto es una lucha constante que me he dado cuenta en varios movimientos, ¿no? Ser parte de una iglesia, una comunidad local, una iglesia local y a la vez de parte de la CESE. Yo hasta este año fui miembro del comité del consejo directivo de la iglesia evangélica bíblica en el Inca. Es una iglesia pequeña relativamente, de la que soy parte desde el año 95. Somos una comunidad en misión en la universidad, parte de una familia internacional IFES, como les habíamos mencionado. Podemos cambiar la lámina. Bueno, Aquí yo voy a hacer una especie de conclusión, no sé cómo ando con el tiempo. Como parte de la familia de IFES a nivel internacional, de alguna manera hemos sido privilegiados, ¿no? Porque muchos de los encuentros, eventos de formación y capacitación se han desarrollado en Ecuador. Entonces, toda esa experiencia, ese bagaje de, de los hermanos, hermanas que han llegado a nuestro país, nos han transmitido, nos han compartido y nos han dejado muchísimas enseñanzas. Hace poco Paul Preston recordaba que dio una conferencia. Paul Preston es un inglés que vive en Brasil y es un estudioso a fondo de, de la vida de los ministerios, teólogo, filósofo inclusive, Paul Preston.
y hacía referencia a que él estuvo acá en Ecuador y que la primera actividad ni bien llegado al Ecuador se lo llevó a la universidad a dar una conferencia en la Facultad de Sociología de la Universidad Central. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos nutrido de actividades que se han hecho dentro de la universidad, así en proyectos sociales. Inclusive el propio David Baena siempre cuenta que su primera vez que estuvo acá en el Ecuador cayó preso porque estaba sin papeles. Y, y una hermana, la mamá de una de las que hasta hace poco fue asesora de la CC, Ruth Tobar, la mamá por Ecuador, participó en ese primer encuentro de capacitación de asesores, de obreros, y ella tramitó la opción de sacarlo, o sea, hizo los trámites para que él saliera de la cárcel porque justo fue viernes, entonces tenía que estar guardado ahí hasta el día lunes. Entonces él nunca se olvida de eso y claro, entonces como se pudo estar ahí acompañándole. De esas historias, como digo, hay muchas. Esos encuentros de capacitación duraban 2 meses y medio a 3 meses. Entonces estaban así en diferentes lugares preparándose y después iban a las diferentes ciudades donde teníamos obra estudiantil para trabajar, ayudar a organizarnos y hacer actividades, ¿no? Entonces eso era muy, y sigue siendo muy importante, ¿no? Nuestras participaciones en eventos internacionales también nos han nutrido y siguen nutriendo a varias generaciones en los diferentes espacios, ¿no? Ya sea a nivel estudiantil, subregional, latinoamericano, a nivel de asesores, obreros, obreras, secretarios generales, juntas, comités. Todos estos eventos ahí en capacitación han sido fundamentales y algo continuo, permanente y bien actualizados que esto nos va ayudando muchísimo. Siempre el acompañamiento, la relación a nivel también económico de IFES ha sido fundamental para la vida de los movimientos, pero en el caso de la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Algunos denominadores comunes, por ejemplo, es ese compromiso, ¿no? De que va transmitiéndose de generación en generación con los diferentes dones, talentos y los contextos. He visto cómo ha ido surgiendo, ¿no? Gente de diferentes partes de Ecuador, como en el caso ahora Lupita Guadalupe, nuestra directora nacional. Yo en lo personal me siento muy contento, muy orgulloso de que tengamos a ella como directora nacional desde la ciudad de Guayaquil, porque siendo la ciudad más grande del Ecuador, con mayor número también de estudiantes, el aporte que han venido haciendo como CESE y ahora desde la Dirección Nacional es un privilegio, una bendición muy grande para el movimiento ecuatoriano que nos esté acompañando Lupita. Antes hemos tenido directoras de otras ciudades como Ambato, Quito, inclusive Ruth Hicks, que vino desde Nueva Zelanda, pero a ratos es más ecuatoriana que Josué y que yo juntos, y a ratos más guayaca inclusive que Lupita. Bueno, ese ya estoy exagerando, porque a ella a veces le gusta el encebollado, algunas cosas, algunas comidas nuestras, ¿no? Se ha contextualizado mucho a lo que es la realidad del país y un día conversando con ella me decía, porque viajó a todos los lugares donde tenemos obra estudiantil de la CESE y entonces le preguntaba si no tenía cierto temor en desplazarse, porque como ustedes pueden escuchar acá en el país, desde el COVID y con el tema de la inseguridad, siempre nosotros estamos en vilo cuando estamos en viaje, en estos eventos, siempre estamos orando y confiando en Dios. Entonces yo le preguntaba un día que si de pronto tuvo temor, tuvo miedo, y se me rió en la cara textual y dijo que ella se había metido a la Trinitaria, es decir, a una comunidad eh, en las afueras, no diría en las afueras, en una zona sensible, digamos, de la ciudad de Guayaquil, donde ahí están algunos hermanos haciendo la obra estudiantil y viven. Y entonces ella dice que ha estado ahí.
o sea, donde, como en términos ecuatorianos, donde las papas queman. Entonces, dirigirse a otros lados y con la bendición y protección de Dios para ella no era nada complicado. Entonces, gente de ese calibre, ¿no? Hemos tenido y que han aportado muchísimo y siguen aportando. Y eso me gusta, ¿no? Porque ya hay remanentes, es decir, los hijos, no sé si nietos, Josué o Lupita me hacen me corrigen si estoy equivocado, pero por lo menos hijos de algunos de los primeros militantes ya son universitarios y profesionales en algunos casos, son parte de la CESE, algunos comprometidos ahí y de diferentes ciudades. Eso es interesante, es uno de los sueños que se ha cumplido cuando en los primeros años de la CESE. En la iglesia, a nivel de confraternidad evangélica ecuatoriana, hemos participado casi siempre y el presidente nos tiene bastante deferencia, siempre nos está invitando a eventos así, porque él había sido parte de ese grupo que les mencioné, eh, que era en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, eso tenemos ahí. A veces sí hemos tenido algún tipo de fricción con la iglesia local, pero por lo general las relaciones han sido muy buenas en diferentes proyectos que se han desarrollado. Y eso ha dependido también de la relación de cada uno de los miembros de la CESE, ¿no? No sé cómo estoy con el tiempo, no quisiera robarte, Josué. Me quisiera detener ahí porque Sí, ya estamos justo sobre el tiempo que te habíamos asignado, Edwin, así que y entonces ahí me detengo. tuviste una buena percepción del tiempo ahorita. Entonces, puedes ir cerrando y luego le damos el espacio a Josué. Muy bien, pues agradecemos a Edwin por su tiempo, por compartirnos su experiencia, las anécdotas, y para nosotros fue pues de mucha dicha escucharlo, también pues saber cómo el liderazgo de mujeres ha sido clave en CESE, también cómo los eventos que ha habido pues allá en Ecuador con tal movimiento han inspirado pues a personas claves de otros movimientos de América Latina. Seguimos con Josué Olmedo, que pues vimos y le alcanzamos un poco, creo, como secretario general de CESE, pero pues ahora también le vamos a pedir a él que se presente un poquito, que nos cuente qué hace actualmente y ya pues que desarrolle el tema de, pues que lo tiene hoy aquí con nosotros, ¿no? La CESE y su involucramiento con temas de paz y justicia. Muchas gracias, Josué, por estar aquí. Bienvenido, tienes tu tiempo. Muchísimas gracias, Areli, y saludos cordiales con todos y con todas. Bueno, mi nombre es Josué Olmedo. Conozco la gran mayoría de los que están acá de una u otra forma por asuntos del movimiento estudiantil o el trabajo en la IFES. Como algunos de ustedes saben, estoy coliderando la iniciativa Logos y Cosmos acá en América Latina, y eso es lo que ha ocupado la mitad y más allá de la mitad de mi tiempo realmente en estos últimos 4 años del proyecto, ¿no? Un muy bonito proyecto. Adicionalmente a eso, estoy por acabar una maestría en filosofía y he tenido ahora la dicha de que me han invitado a dar una clase a estudiantes de pregrado. Es la clase de filosofía del conocimiento. Tengo que enseñarla en inglés. Entonces estoy ahora de profe universitario, 3 horas a la semana, que ha sido muy chévere. Bien desafiante, pero muy bonito también, y que se lleva muy bien, obviamente, con las tareas que tengo en la ILC, allí en varios niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Soy casado, el nombre de mi esposa es Ruth, 2 chicas, Ana Gracia y Ela Paz. Ruth y Ana Gracia ahorita están en Nueva Zelanda porque la hija mayor, Ana Gracia, está por empezar la universidad ya en algunos meses y fue a Nueva Zelanda ya para ubicarse y conseguir trabajo y poder ahorrar algo de dinero. Entonces,
Esas son mis circunstancias, por lo menos ahorita, ¿no? Menciono esto porque, claro, me siento muy privilegiado de poder contar algunas cosas acerca de el involucramiento de la CESE con temas de justicia y paz, pero muy bien Ruth podía haber estado acá y también compartido varias de las iniciativas a lo largo del tiempo que hemos tenido como CESE en estos temas, ¿no? Con Lupita, que también está acá presente, eh, actualmente la directora nacional de la CESE, hicimos un borrador de la presentación o un borrador de las ideas para la presentación que ella finalmente elaboró, entonces muchas gracias. Voy a añadir un par de cosas que ahora escuchándole a Edwin me vinieron a la memoria, aparte de lo que ustedes pueden ver allí en la pantalla, ¿no? Muchas gracias. Entonces, empiezo con lo que me vino a la memoria mientras escuchaba a Edwin y luego las ideas que como ahorita pensamos y otras que ellas también ha puesto, ¿no? Pero estaba pensando recalcar realmente, como ya lo dijo Edwin, también lo recalcó Areli, el asunto de un liderazgo compartido en género, hombres y mujeres compartiendo iniciativas de liderazgo, el liderazgo como tal, e incluso la tarea pionera de la CESE, como ya lo mencionó Edwin. No voy a abundar más, él ya lo dijo, pero creo que ha sido una característica del movimiento. Y vinculado en ese sentido, sí, con justicia y paz, ¿no? El liderazgo compartido y espacios de liderazgo equitativamente para hombres y mujeres en varios niveles en la CESE, desde lo administrativo, dirección nacional, obrería y también el liderazgo estudiantil. Otro asunto que quisiera recalcar es la cuestión de la formación en la CESE. Ya desde hace algunos años tenemos una ruta de capacitación como la tenemos en la CESE, que se despliega en diferentes niveles y eventos, pero hemos puesto a los estudiantes, chicos y chicas, a leer sobre dos pilares fundamentales que nos ayudan a entender justicia y paz, que es la misión integral y el reino de Dios. Entonces, de los como 10 diferentes módulos que tenemos en esta ruta de capacitación, en varios de ellos, los estudiantes están leyendo las obras de René Padilla, de Samuel Escobar, por mencionar algunos ejemplos, pero también, por ejemplo, interactuando con lecturas acerca de qué es la universidad en el Ecuador, cómo se organiza la universidad, los modelos administrativos de organización de la universidad y también lecturas sobre temas un poquito más contemporáneos o dependiendo del momento, interactuando en su momento, recuerdo las lecturas con el socialismo del siglo XXI, qué es, cómo hace, qué tiene que ver la fe con este tipo de manifestaciones en la academia, pero también en la parte, en la vida social, del país, ¿no? Entonces creo que también ha sido una marca a nivel de la formación de los estudiantes. Uno más que me vino a la memoria y es algunas iniciativas que estudiantes de manera individual o como grupos tuvieron más a nivel como de asistencia, iniciativas de asistencia a propósito del terremoto del 2016 que ocurrió aquí en la costa ecuatoriana. Entonces, varios estudiantes o grupos de estudiantes de la CESE, por su propia iniciativa o uniéndose a las iniciativas de otros grupos estudiantiles o de otras organizaciones, estuvieron en todo este tipo de iniciativas de asistencia para la emergencia por este terremoto en el año 2016, como una manera de estar involucrados en alguna forma en temas de justicia y paz. Ahora, voy a lo que está allí en la pantalla, con la intervención de las universidades durante el estallido social del 2019. Hemos tenido 2 estallidos sociales acá en el Ecuador, 2019, 2022, y estudiantes de la CESE, como individuos o como grupos estudiantiles, estuvieron involucrados en varios niveles de estos estallidos, ¿sí? Desde estudiantes que estaban allí en las calles protestando junto al resto de la gente que también estaba protestando, o que se registraron como voluntarios para cualquier tipo de ayuda humanitaria, o médica al respecto en estos dos estallidos. También, como una manifestación en ambos de estos estallidos, la CESE se organizó con una de las escuelas de una de las universidades
en Quito para ofrecer talleres para la gestión, voy a llamarlo así muy informalmente, pero la gestión del estrés postraumático luego de los estallidos sociales, ¿no? Entonces, hubo este tipo de espacios donde convocamos a profesionales de la salud mental vinculados a la CESE y se ofrecieron este tipo de espacios y asistencias también, aparte de las que mencioné. Otro involucramiento con temas de justicia y paz tiene que ver con lo que ustedes ven en la pantalla, que se llama las becas COFA. Nosotros, por algunos años, hemos participado como uno de los operadores de estas becas COFA. Somos 5 organizaciones. 2 de estas son organizaciones cristianas, la CESE y una iglesia luterana, como operadores de estas becas que están dadas por la organización alemana Pan para el Mundo. En nuestro caso, como operadores de estas becas, nosotros gestionamos las becas para estudiantes universitarios, con todo el proyecto y el plan correspondiente de todo el tipo de asistencia emocional, académica, espiritual para los becarios. Entonces ha sido bien importante en varios niveles. Primero, por estar involucrados en cuestiones de promover la educación en el país, particularmente cuando, con la excepción de un gobierno, la gran mayoría de gobiernos, lo que ha hecho es más bien como recortar presupuestos de universidad, pero por lo menos a través de este tipo de iniciativas pequeñitas que no resuelven grandes problemas, pero de pronto sí ayudan a individuos, hombres y mujeres en concreto, estudiantes, a lograr sus estudios, ¿no? Y becas a 2 niveles, tanto de maestría como de pregrado en su momento también. Una cosa muy beneficiosa también para los becarios de la CESE es que han estado en contacto con becarios de las otras operadoras. Las otras operadoras están también en sus propios ámbitos de acción, como por ejemplo derechos reproductivos de la mujer, la otra iglesia que tiene un corte, la otra operadora, que es una iglesia, mejor dicho, que tiene un corte un poquito más como progresista, si se le quiere decir, es opuesto a los becarios de la CESE también en diálogo con otras maneras de ver el mundo, de tomar acciones también respecto de algunas problemáticas que vive la ciudad o el país, ¿no? Entonces ha habido también este muy rico componente de conocer otras perspectivas, ¿sí? La siguiente, hicimos ayudas a estudiantes durante el 2020-2021, en lo que fue la crisis más importante realmente del COVID. Igual, más a una manera como de asistencia, ayuda con comida, con dispositivos, computadores, celulares, diferentes tipos de ayuda para conectividad. Por ejemplo, en esas épocas donde todo se volvió virtual, muchas de las clases, entonces estuvimos involucrados también en este tipo de iniciativas, ¿sí? Un proyecto muy bonito, el siguiente, y estoy consciente de mi tiempo también para no retirar la interacción posterior, no retirar mucho el tiempo de la interacción posterior, es el proyecto Génesis. ¿Cómo surgió el proyecto Génesis? La CESE usualmente escoge un libro de la Biblia por el cual va a transitar a lo largo del año de diferentes maneras: campamento nacional, el evento de formación de líderes estudiantiles, devocionales, etcétera. Se escogió el libro de Génesis. Como una derivación de estar explorando las escrituras, se constituyó este proyecto Génesis, que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente o cuidado de la creación, y que debía ser implementado por los grupos estudiantiles de distintas ciudades en las mismas universidades. Pero en un segundito, solo necesito ahorita conectar mi computadora antes de que me desaparezca completamente. Listo, perdón, ahí continúo. Entonces se implementó, por ejemplo, hubieron foros, conversatorios y algunos otros tipos de acciones como recoger parte de la basura de la universidad o hacer conscientes, por ejemplo, a los estudiantes, particularmente estudiantes que fuman, de cómo los filtros de los cigarrillos
contaminan de maneras muy particulares del ambiente, entonces se hace un intercambio de, algo fue la idea como, danos tu cigarrillo, te regalamos un chocolate, como una manera muy, muy simbólica de decir, miren, estoy consciente de cómo esto va a estar contaminando. Pero se trabajó además, por ejemplo, con alguna de las asociaciones estudiantiles de una de las universidades para la organización de estas actividades. El siguiente que ustedes pueden ver allí, igual más de carácter, un carácter como de asistencia, fue el aluvión que ocurrió acá en Quito, muy cerca de la oficina de la CESE, que afectó varios estudiantes que viven por la zona. La CESE, de varias maneras, también estuvo presente en este tipo de asistencia con alimentación, dinero, soporte emocional en medio de esta circunstancia que afectó a varias personas, incluyendo también allí a los estudiantes, ¿no? Dos más que menciono así brevemente, como ustedes pueden ver allí, dice apoyo a estudiantes y graduados con profesionales de la salud mental. Asuntos de salud mental son cada vez, y lamentablemente, somos más conscientes de estos problemas, pero también aparecen mucho más actualmente. Entonces, como CESE y conscientes de eso, se ha creado ya sencillos, pero yo diría bastante eficientes procesos de poder acompañar a las personas y referir a estudiantes y graduados con profesionales de la salud mental en este tipo de situaciones, ¿no? Y en todo el rango de profesionales de la salud mental. Entonces, contamos con psicólogos, psicólogas, psiquiatras a quienes ya referimos a los estudiantes para el tratamiento de estas situaciones. Y termino con esto, una invitación a la generosidad. Es una situación bastante reciente esta, con la estudiante que se menciona allí en la pantalla, Darlene Párraga. Lamentablemente hubo un robo en una de las actividades de la CESE. No era alguien de la CESE que robó, pero alguien fuera de la CESE se metió al local donde se estaba organizando un evento. Se robaron una computadora de un estudiante de arquitectura, una computadora bastante sofisticada, cara, con programas bastante específicos para esto, y perdió su computadora. Igual, a nivel como de generosidad y asistencia, entre la responsabilidad que tomó la administración del local donde se estaba llevando el evento, más ofrendas de estudiantes, obreros, junta directiva, profesionales, se logró dar una ayuda a este estudiante para que por lo menos ahorita tiene ya como la mitad para comprar el tipo de computadora que ella necesita. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hemos mencionado algunas de las iniciativas, hay más, seguramente si preguntamos a más personas podríamos ir describiendo algunos asuntos, pero es como la CESE a lo largo de sus años de existencia ha estado involucrada en temas de justicia y paz. Muchísimas gracias por su atención y abiertos a cualquier tipo de pregunta o interacción con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, por tu tiempo. Gracias por haber preparado la presentación. Realmente nos conmueve y nos alegra mucho pues cada una de las actividades que han hecho y pues realmente compartimos que son pues buenos temas para involucrarse con justicia y paz. Podrían parecer algunos pequeñitos, pero yo creo que el impacto que tienen pues es de bastante alcance. Agradecemos mucho a Josué y a Edwin por contarnos pues, la historia del movimiento de la CESE, que nos da mucha luz acerca de lo que hemos estado viendo con los movimientos de México y El Salvador. Creo que ahora estamos ya comenzando a hacer ligas entre la historia de los movimientos y eso también es muy enriquecedor. Entonces, vamos ahora a tomar un tiempo. Bueno, es muy significativo que estamos reunidos hoy, 12 de octubre, ¿no? Estamos recordando también pues que se conmemora el descubrimiento de América. Podemos decir que ya estábamos aquí, que no nos descubrieron, pero también podemos empezar a reflexionar en la forma en la que pues este hecho ha ido transformando también nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? La colonización. Y luego ahora, pues, empezamos a compartir y a reflexionar cómo podemos ir siendo también
sujetos o agentes de rescate de nuestro propio mestizaje y de cómo nuestra cosmovisión del mundo también está arraigada en los pueblos originarios. Entonces, traigo un poema de José Barrera Toscano, precisamente de un librito que se llama ¿Qué es Misión Integral?, que editó Fundación Kairos, para que podamos verlo. Lo que les comentaba hoy, 12 de octubre, pensándonos desde América Latina. Entonces, ok, dice, 2 granitos de arena. Hoy tuve un sueño. Soñé que no teníamos que saber inglés para ser alguien y que el único idioma que se hablaba entre los seres humanos era el amor y la libertad. Podíamos decidir nuestras vidas sin condicionamientos, elegíamos con plena libertad la comida que comíamos y la ropa que vestíamos, y nadie ni nada manipulaba nuestro querer, nuestro pensar y nuestro sentir. Podíamos expresar nuestro ser según nuestras raíces autóctonas sin sentirnos menos. Éramos nosotros mismos, que con la libertad de las aves para tomar el viento que las lleva al árbol donde hacen su nido, podíamos reflexionar en nuestros caminos y habitar en el mundo que nosotros mismos construíamos. En semejanza al Creador, éramos seres humanos. Debe haber un lugar donde podamos ser así. Vamos a la que sigue. Donde las personas en amor busquen su realización en la realización del otro. Donde el amor sea el motor y el vector de toda realidad. Donde los niños puedan crecer sonriendo, teniendo la esperanza de ser los artífices de sus propios destinos, donde sus padres puedan envejecer llenos de paz, sabiendo que su esfuerzo no fue en vano, sino creador, seguros que en el anonimato de su historia han sido cooperadores del gran anónimo, que nunca los dejó, sino que siempre estuvo luchando al lado de los suyos. Así es lindo llegar a la muerte. Esta adquiere un nuevo sentido, toma cuerpo y nobleza dentro de esta esfera. Se vuelve convicción, esperanza y profunda ilusión de vivir eternamente en un mundo nuevo, en el que tu historia y la mía fueron como 2 granitos de arena. Entonces, pues hoy nos recordamos en el marco del 12 de octubre, y también agradecemos mucho a la CESE por ampliar la perspectiva de lo que hemos empezado a reflexionar hasta ahora, que es precisamente cómo nuestros movimientos nacionales se han estado vinculando o han estado generando acciones en temas de justicia y paz. Vemos muy claramente que la década de los 80 fue una década con mucho movimiento y lo hemos visto en todas las historias de los movimientos nacionales. Vemos que se han ido transformando los movimientos en los últimos años, y que la perspectiva o el acercamiento hacia la misión integral pues ha tomado nuevos rostros, ha tomado pues nuevos sentidos en la década de los 90 y en la década de los 2000. Ha sido interesante que Josué nos presentó una perspectiva pues más contemporánea de lo que se ha ido haciendo en los últimos años, porque la sesión pasada tuvimos pues más vestigios de la década de los 80, de los 90, de principios de los 2000, pero también es interesante plantearnos qué hemos estado haciendo en los últimos años, y seguramente hay experiencias desde la pandemia. Entonces hemos estado analizando precisamente pues a lo largo de estas semanas la historia de los movimientos, cómo se han ido conectando, y el día de hoy queremos abrir un espacio en grupos pequeños para poder seguir pues con la discusión. En este primer momento nos vamos a dividir en el grupo 1, obreros y profesionistas, y en el grupo 2, estudiantes. Pues como ustedes saben, estamos aquí reunidos, es un pequeño grupo donde está representado un estudiante, un obrero y un profesional de cada uno de estos 4 movimientos: Colombia, Ecuador, México y El Salvador. Es un grupo pequeño y estamos trabajando para realizar estas etnografías de nuestros movimientos nacionales. Así que agradecemos mucho a los ponentes hoy porque nos han inspirado y nos han dado nueva luz acerca de la historia de los propios movimientos. Y bueno, vamos a ir hacia los grupos pequeños. Yo me voy a despedir, perdón que interrumpa. Les agradezco, espero que lo compartido pueda servirles de insumo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Sí, agradecemos mucho por la vida de Edwin y también de Josué, que nos han inspirado el día de hoy y que nos han estado pues moviendo ahí las ideas.
Entonces, vamos a entrar al espacio de diálogo por país. Y ahora vamos a tener precisamente un tiempo sobre el trabajo que vamos a estar realizando en las siguientes semanas. Adelante, Josué. Sandra y amigos y amigas, me retiro ya de la reunión, pero muy chévere haber participado y adelante con el proyecto, está muy, muy bonito. Muchas gracias, Josué, por tu participación y por tu aporte también en esta sesión y bueno, también por estructurar todo esto que es Logos y Cosmos, que está haciendo de gran bendición para nosotros. Con mucho gusto, con Saludos. la ayuda de ustedes y con el resto de del equipo también. Chao, chao.